Bienvenidos a esta segunda parte del video de probabilidad. En esta ocasión vamos a realizar algunos ejercicios de los conceptos vistos anteriormente. Vamos a empezar con el valor esperado. Bueno, el primer problema dice: sea una variable aleatoria de x, una variable aleatoria discreta con función de probabilidad dada por la siguiente tabla. Entonces nos piden encontrar el valor esperado de esta función. Como podemos observar, esta variable aleatoria es discreta, por lo tanto podemos usar la fórmula de la esperanza en x es igual a la suma de cada valor por su probabilidad. En este caso tendríamos que multiplicar cada valor de x menos 1 por su probabilidad por 1 octavo más 0 por 4 octavos más 1 por 1 octavo y finalmente más 2 por 2 octavos. Esto da 0, nos va a quedar esto, con esto se nos va a ir, nos va a quedar igual a 4 octavos, que va a ser igual a 1 medio. Para el caso continuo, recordamos que la esperanza en el caso continuo se calcula con una integral. Esta integral es desde menos infinito a infinito de nuestra función x por la función de probabilidad. O lo que es lo mismo, como x solo está definido de 0 a 1, podemos, en vez de colocar menos infinito a infinito, podemos colocar de 0 a 1 de nuestra función, bueno, de x por nuestra función, que sería 2x, por un diferencial de x. La esperanza en este caso sería la integral de 0 a 1 de 2x al cuadrado, diferencial de x. La integral de esto es 2x al cubo sobre 3, evaluada de 0 a 1, y nos da que la esperanza es igual a 2 tercios. Estas serían las dos maneras para calcular la esperanza, para el caso discreto, para el caso continuo. Bueno, ahora en esta ocasión vamos a ver cómo calcular la esperanza ya no de una variable aleatoria, sino de una función de una variable aleatoria. En el inciso anterior calculamos el valor esperado de una variable aleatoria x. En este caso va a ser una función que depende de una variable aleatoria. Para este caso es muy similar al anterior. Vamos a calcular la esperanza de y, que es lo mismo que calcular la esperanza de x al cuadrado. Y eso va a ser igual a la suma de x al cuadrado por la función de x. Aquí lo que podemos hacer es elevar cada uno de los términos de x al cuadrado, es decir, la esperanza de y va a ser igual a menos 2 al cuadrado multiplicado por su respectiva probabilidad, que es 2 octavos, más menos 1 al cuadrado por 1 octavo, más 0 al cuadrado por 2 octavos, más 1 al cuadrado por 1 octavo, más 2 al cuadrado por 2 octavos. Y simplificando, esto nos va a dar 0, esto nos va a dar 2 por 2, 4 por 2, 8, 8 sobre 8, 8 octavos. Esto nos va a dar 1 octavo, esto nos va a dar otro octavo, y esto 2 por 2, 4 por 2, 8, más 8 octavos. Que simplificando nos queda 16, 17, 18 sobre 8, o lo que es igual a 9 cuartos. Que este sería el valor esperado para esta función de variable aleatoria discreta. Para el caso continuo es muy similar. Nosotros sabemos que la esperanza se calcula con una integral que va desde menos infinito a infinito de la función y por f de x. Pero en este caso y nos están diciendo que va a ser la variable x al cuadrado. Entonces va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de x cuadrada por la función, que es 1 en este caso, un diferencial de x. Como nuestra función solo está definida de 0 a 1, podríamos cambiar los límites solamente de 0 a 1 de x cuadrada diferencial de x, y esto nos queda x al cubo sobre 3 evaluado de 0 a 1, y nos queda 1 tercio. Y estas son las distintas formas de conseguir la esperanza matemática de una función de probabilidad.
Esta para el caso discreto, para el caso continuo y para una función de una variable aleatoria. Sea el conjunto muestral de datos de la siguiente tabla, como un registro de salarios de un grupo de trabajadores. Encuentre la mediana de los salarios. Y bien, aquí tenemos una tabla con ciertas variables. Y aquí tenemos los respectivos sueldos de cada trabajador X1 o X2 o a XN. En este caso, pues N es igual a 10. Entonces, bien, pues para calcular la mediana como primer paso tenemos que ordenar los datos, que sería lo siguiente. Y bien, pues ya que tenemos estos 10 datos ordenados, ahora hay que buscarlos en esta nueva tabla. Vamos a introducirlos. Y bien, ya que tenemos aquí los datos ordenados, ahora lo que buscamos es, lo que se busca de la media es de que es el promedio de las siguientes dos posiciones. Para la primera posición, como se trata de que n es igual a 10, entonces vamos a buscar en la posición de, y aparte este número es par. Y para la segunda posición sería esto más un número, o sea, lo que sería a su siguiente posición, pero lo vamos a desarrollar explícitamente. Y bien, ya que aquí tenemos estas dos posiciones, vamos a calcular su media, que es el promedio de los dos valores de estas dos posiciones. A esto se refiere como sobre 2. Y bien, aquí tenemos estas dos posiciones y aquí ya vamos a calcular su media, que sería 2300, que es el valor de la posición 5, más 2400, que es el valor de la posición 6, sobre 2, que este promedio o esta media aritmética sería 2350. Cuando queremos determinar la moda de una variable aleatoria discreta, simplemente buscamos el valor más repetido, pero en este caso esto es algo muy trivial, así que nosotros no nos enfocaremos en esto, sino que nos vamos a enfocar en el caso continuo de este. Sea x una variable aleatoria que representa el tiempo de duración en horas de un cierto componente eléctrico. Si la función de densidad de probabilidad x está dada por esta función, que es e a la menos x sobre 1000 entre todo sobre 1000, donde x es mayor a 0 y en el otro caso es 0. Para comenzar, la definición de la moda de una función de densidad de probabilidad continua es la siguiente. Donde prácticamente aquí es la derivada de esta función respecto a x igualada a 0. Esto quiere decir que cuando deseamos calcular en sí la moda de una función como esta, nos enfrentamos pues a un simple problema de optimización, puesto que nosotros deseamos encontrar pues el valor de x. Prácticamente necesitamos saber qué es para tal función en ese punto, porque tiene una pendiente igual a 0. Bueno, aquí lo que haremos es la derivada en sí de la función respecto a x. A resolver ya toda esta derivada nos daría este resultado. En este caso, pues aquí nos expresa que es 1.000.000, pero pues por facilidad lo ponemos con notación científica. Resolvemos esta parte, todo esto multiplica al 0. Y en este caso, para poder resolver estas partes, tenemos que aplicar de propiedades de los logaritmos, lo que nos daría esto. Lo aplicamos y nos quedaría este resultado. Pero acá vemos un problema, que cuando aplicamos aquí en la calculadora logaritmo de 0, esto nos da indefinido, por lo que podemos concluir que x es indefinido. Por lo tanto, pues no existe una moda.